Hola, me llamo Eduard Serra, hoy es 19 de agosto del 2024 y lo primero que se ha de hacer aquí es dar la bienvenida a todos los que vayan a ver este vídeo, lo estén viendo, y referirme a los fundamentos teóricos sobre los cuales he erigido todos mis trabajos relacionados con el tema del nacionalismo, la cultura y la civilización. Básicamente, el principal de ellos es Jaume Ferrerons, que entre muchas otras cuestiones del cual, entre otros muchos temas, tomo el tema de la entidad. Ya explicaré más adelante qué significa esto. En segundo lugar, tomo como referente teórico a Xavier Zubiri, del cual tomo el tema de la deidad y la religación, un tema importante porque nos habla de la objetividad de la realidad. La realidad es una cosa objetiva que no se adapta siempre a nuestros gustos ni a nuestros deseos. Y también me fundo en Fernández Armesto, que creo que habla de una forma muy eficiente de la relación entre la civilización, la cultura y la naturaleza. Sin la naturaleza no se podía entender la civilización ni la cultura. Esto no significa que estos teóricos tuvieran que estar de acuerdo conmigo en todo lo que hablo, ni en dirección contraria tengan que estar yo de acuerdo con todo lo que dicen. Es más, soy bastante crítico con Fernández Armesto, pero sin él no hubiese podido erigir ninguno de mis trabajos. Esto es cierto. Eso tampoco significa que no me funde en otros teóricos. Evidentemente me fundo en muchos otros teóricos y sin ellos no hubiera podido pues plantearme editar los 3 libros que hasta ahora he editado. Con más o menos fortuna, eso lo decidirá el lector, pero además de dar las gracias a los que estén viendo este vídeo, tengo que dar gracias a estos, no solamente a estos 3 autores, sino a todos los autores que han ayudado a construir mis trabajos. En el vídeo anterior dije que iba a hablar del término cultura, del concepto de cultura, y me refería a Santiago Ormesilla porque él decía que la cultura no significaba nada, el término cultura no significaba nada, y que venía del término agricultura, derivado del término agricultura. Bueno, yo decía que a partir de aquí que esto me serviría dando una respuesta a esta afirmación, que considero que dijo en un momento, pues no sé, hablando se dice muchas cosas que a veces pues de forma espontánea se dice muchas cosas que a lo mejor pues no tendrían que decirse, que estarían, no sé, que salen sin proponérselo. Pero bueno, supongo que no se refería al hecho de que la cultura no existe. Evidentemente no creo que se refiera a eso, pero de todas formas esta afirmación me ha servido para empezar a hablar del término cultura y a partir de aquí explicar un poco qué puede ser la nación. Bueno, este es el primer libro que publiqué, es muy sencillo, tiene referentes teóricos también sencillos, es un libro que traté que fuera divulgativo, en fin, tiene cosas que ahora cambiaría, que explicaría mejor, tendría que hacerse más extenso porque hay cosas que no quedan que no quedan suficientemente bien explicadas, pero bueno, aquí una de las cuestiones que hablo es del término de cultura y está escrito en catalán, pero básicamente aquí también hago referencia a la supuesta derivación del término cultura del de agricultura. Y aquí, por ejemplo, ya este año fue este libro lo edité en el 2017, pues aquí hablo precisamente que tanto en Francia como en España se utilizaba el término cultura como sinónimo del de agricultura.
y eso aparece, por ejemplo, en el expediente de ley agraria. El expediente de ley agraria, a ver, la nota 118. Es el expediente de ley agraria, es de Gaspar Melchor Jovellanos. Ya no me acordaba, este libro hace demasiado tiempo. Ahora, esto es una de las cuestiones. Pero en este libro hablo de la cultura y digo que hay dos términos distintos de la cultura. Del término cultura en un sentido genérico y otro en un sentido específico. O sea, no es lo mismo, allí explicaba que no es lo mismo hablar de la cultura que hablar de una cultura. Son temas distintos. Por lo tanto, esto sería la primera cuestión de la que convendría hablar. Pues bien, hablando del sentido genérico de cultura, lo primero que hay que decir es que nosotros somos personas y somos animales. Como personas somos seres culturales y como animales somos seres naturales y seres biológicos. Por lo tanto, tenemos tanto funciones biológicas como culturales. Son las dos dimensiones de la existencia humana. Evidentemente, en nosotros se podría decir que predomina, bueno, no lo sé si predomina, pero se podría decir que el carácter predominante de nosotros, de la humanidad, es que es un ser cultural. Entonces lo que hay que decir aquí es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos es cultural. Por ejemplo, hasta cuando vamos al baño, aunque la función de ir al baño no es una función cultural, es una función natural, pero la manera que lo hacemos sí que es cultural, es muy distinta como lo hacen los animales. Incluso en cada cultura tiene su manera distinta de seguir esta norma de higiene. Entonces hemos convertido esta primera facultad natural también en una facultad cultural. Después el desayuno también, cuando vamos a desayunar, pues preparamos los alimentos de determinadas maneras y este hecho biológico de la necesidad de comer también lo convertimos en un hecho cultural. Evidentemente, cuando vamos a un restaurante y nos preparan estos platos, esta combinación de sabores, estas imágenes, estas variaciones de gustos, pues también estamos convirtiendo la comida en un factor, en cultura. Entonces, lo que hay que decir en este sentido, que la cultura es todo lo que se aprende a través de una tradición, a través de los años, lo hemos ido heredando, incluso, y no solamente lo heredamos, sino que nosotros también creamos, incluso en nuestra vida podemos crear elementos nuevos de cultura. Podemos crear costumbres o podemos tener unas actitudes que con el tiempo pues, pueden convertirse en costumbre y en cultura. Por lo tanto, en este sentido, todo lo que hacemos, que no hacemos como seres biológicos, sino lo que hacemos o recodificamos en términos de persona, entonces se convierte en cultura. Cabe decir que no creo que el hombre sea el único ser que tenga cultura. Está claro, se ha documentado que las diferentes tribus de orcas y de ballenas, pues a la hora de cantar, los supuestos cantos que hacen son sistemas de comunicación y que cada tribu tiene su propio código de comunicación. Considero que esto también es una forma de cultura, porque creo que lo aprenden. También los monos, incluso en los monos de Etiopía se decía que utilizaban incluso vocales, o sea que también tenían un determinado lenguaje. También hubo un experimento de una antropóloga, me parece que era antropóloga, que enseñó a hablar a un chimpancé el lenguaje de los signos. Por lo tanto, el chimpancé también era capaz de asimilar una cultura. O sea que la cultura en este sentido existe y todo lo que hacemos es cultura. Las edificaciones, los platos de comida, los coches, los libros, la poesía, las pirámides, todo lo que hacemos es cultura. Por lo tanto, decir que la cultura, el término cultura no significa nada, pues es como decir que no existe el hombre como hombre.
porque lo que define al hombre es su faceta cultural. En general, a veces las concepciones materialistas nos hacen difícil entender la función de la cultura y nos hacen difícil entender una cuestión esencial, que es la cuestión de los valores. Los seres humanos tenemos valores y los valores no son entidades materiales, son entidades espirituales y siempre nos movemos en función de valores. Bueno, digo que son entidades espirituales, pero también pueden ser entidades materiales. Evidentemente, los bienes pueden convertirse en valores, pero eso habría que matizarlo porque no sería exactamente así, sino que los bienes más bien remitirían a valores. Pero bueno, básicamente puede decirse que los valores pueden ser también valores espirituales y valores materiales. De momento dejamos la cuestión esta así. Y también hay que decir que el materialismo pues puede confundir una cuestión. El materialismo puede pensar que aquellos que no son materialistas pues siempre se remiten aún más allá, ¿no? A una vida más allá de la muerte, a una existencia extraterrenal, por decirlo de alguna manera. Esto es totalmente falso. Uno puede ser no materialista, incluso antimaterialista, y no creer en absoluto en ninguna existencia ultraterrenal, ni en la vida en el más allá, ni en una existencia trascendente. Son cosas totalmente distintas, porque la cultura no es nada material. En muchos casos no es nada material. Por lo tanto, decir que la cultura es... decir que todo se remite al materialismo, a la economía y todo eso, es un error que al final lo acabamos pagando, en tanto que al final acabamos dirigiendo toda nuestra vida en función de la economía. Y esto es precisamente una de las cuestiones que está perjudicando nuestra sociedad. Es uno de los problemas que ha heredado tanto el liberalismo como el socialismo marxista. En este sentido, hay que decir que el socialismo heredó esta concepción materialista y economicista de la existencia del liberalismo. Por lo tanto, viene viciada de entrada de esa antropología materialista del liberalismo y sobre todo el liberalismo económico de la escuela clásica. Pues considero que el materialismo no puede entender correctamente la cultura porque no puede entender la función de los valores, no puede entender correctamente qué papel desempeñan los valores en la cultura y en la existencia humana. Ellos consideran, los materialistas, sobre todo los materialistas marxistas, consideran que cada clase social tiene su propio sistema de valores y ese sistema de valores, sobre todo en las clases altas, pues legitiman y justifican pues su influencia social, su poder y su estatus. Bueno, podemos decir que esto es correcto, pero esto es simplificar mucho la función de los valores. Esto es un aspecto que el marxismo ha captado bien, pero la cuestión no es tan sencillo como esto. Bueno, creo que el gran error que comete el materialismo es que no se da cuenta que detrás de lo material hay valores. Todo en nuestra existencia humana, detrás de todo lo que está en nuestra existencia humana, hay valores. Todo tiene sentido en función de los valores. Las cosas valen porque le otorgamos valores, porque las referenciamos a valores. Por lo tanto, si no entendemos esto, no podemos entender la función de la cultura, la función de los valores. En este sentido, sí, es cierto que las clases dominantes siempre utilizarán los sistemas de creencias y los valores que les sean más favorables. Pero claro, hay que ver que ese poder no es meramente un poder material, porque detrás de las clases dominantes y los que ejercen el poder, lo que buscan en el fondo es un control moral de las personas, es poder decidir no solamente sobre su destino, sobre el destino de los demás. Tratan de alguna manera de dominar moralmente a los demás.
Por otro lado, también buscan prestigio, buscan honores, buscan felicidad, buscan elementos que van más allá de lo material, y lo material es un instrumento para esos valores. O sea que en este sentido creo que ahí está el contrapunto que podríamos decir, que en el cual el materialismo no acaba de atinar, por decirlo de alguna forma clara. Bueno, sobre esta cuestión hay mucha bibliografía. La pena, entendiendo los valores humanos. La pena es que estos libros, la mayoría están en inglés. Son libros asociados a una rama de la ciencia, del conocimiento, que se llama Psicología Social de Valores. Y estos son muy interesantes y son muy específicos a la hora de abordar de una forma científica la cuestión de los valores. También hay otras contribuciones importantísimas, no solo de la psicología social de los valores, sino también de la sociología y de la filosofía. Por lo tanto, recomiendo estos textos fundados en la psicología social de los valores, porque nos ayudan a entender toda esta cuestión. Por ejemplo, no solo distinguen entre actitudes, preferencias y valores, sino que también incluso distinguen pues las civilizaciones en función de unos valores. Dicen que en el fondo detrás de cada civilización hay un determinado sistema de valores. O sea que a partir de aquí ya podemos entender que no solo hay que hablar de la cultura en un sentido genérico, como aquello que hacemos no solamente como entes biológicos, sino como personas, sino que hay que podemos ya empezar a hablar de un sentido específico de la cultura, no solo genérico, sino también de un sentido específico de la cultura. Podemos empezar a hablar no solo de la cultura en cuanto tal, sino de la cultura X, de la cultura Y, de la cultura Z o de la cultura M. Cualquiera se da cuenta que no es lo mismo la civilización egipcia, los valores que movían la cultura de los egipcios, que nuestra cultura. En la cultura moderna hay unos valores distintos y un sistema de cultura distinto. Por lo tanto, aquí ya podemos hablar de la sustantividad de la cultura. Es más allá de una mera invención de los románticos. Va mucho más allá de esto, evidentemente. Y otra cuestión de la que hay que hablar es de la relación de los valores con la naturaleza. Pero bueno, es otra cosa por la cual se denigra a los románticos, pero en la cual se ha fundado o inspirado toda otra rama de la ciencia, que es la etnocología, a la cual conozco unos cuantos científicos dedicados a esto. Me parece que una de ellas era Leticia Durán o Víctor Toledo, que hablan de la deuda que tienen con los románticos en este sentido, y a partir de aquí han podido estudiar la relación de la cultura con los valores, y dicen que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad es que nuestra cultura, la sociedad moderna, ha desconectado precisamente del pasado y de la naturaleza. Eso precisamente lo que querían hacer los románticos, recuperar nuestros vínculos con la naturaleza, unos vínculos que creo que gracias al cristianismo se rompieron. Hay que decir que muchos románticos eran profundamente cristianos, pero ellos querían recuperar nuestros vínculos del hombre con la naturaleza. Quizá no lo hicieron bien, pero bueno, no se les puede ridiculizar tan fácilmente como pretenden los materialistas o los liberales o todos los antinacionalistas. En este sentido, hay quien dice que existe la cultura en un sentido genérico, pero que en un sentido específico no tiene sentido. Claro, si esto es verdad, entonces podemos decir, bueno, no existe Egipto, no existe la China, no existe Persia, no existe el Islam, no existe el cristianismo, no existe Europa, no existe Alemania, no existe la iberofonía, porque con que la cultura no existe en un sentido
específico, pues estos son entidades que no se refieren al concepto de cultura en sentido específico, no se refiere a nada. O sea, no hay nada detrás de ellos, no hay nada, pues entonces no existe nada de eso. Vale, pues este argumento pues se cae por sí mismo, porque evidentemente, como he dicho, no es lo mismo la cultura occidental moderna, con todo su buquismo actualmente y desgraciadamente, que la cultura de Egipto, la cultura de la China tradicional o incluso la cultura china contemporánea, aunque empiezan de alguna forma, en tanto que han asimilado ciertos valores occidentales, empiezan a parecerse en muchos aspectos a nosotros. Pero bueno, este hecho de decir que no existe la cultura, que no hay nada tras el término cultura, pues creo que se desmonta por sí mismo solamente mirando la realidad. No hace falta ser especialista en nada para verlo. En todo caso, aunque diga esto no significa que evite dar argumentos más técnicos y más elaborados sobre esta cuestión. Evidentemente que considere que no hace falta ser especialista para entender que no es lo mismo Egipto que Grecia y que son dos culturas distintas, o Egipto que España y que son dos culturas distintas, no quiere decir que no se puedan darnos argumentos mucho más técnicos. Pero en fin, esto ya seguirá al siguiente paso, porque no quiero que este vídeo sea muy largo, porque solamente estoy en la fase introductoria. Bueno, para responder a esta pregunta podemos decir que una cultura es un sistema complejo compuesto por un sistema de valores y unos determinados sistemas de creencias y de conocimiento. Aquí se puede hacer una distinción entre sistema de creencias y de conocimiento, pero básicamente un sistema de conocimiento es una modalidad de sistema de creencias. Por ejemplo, un sistema de creencias podría ser una ideología política o una religión, y un sistema de conocimiento podría ser la ciencia, pero básicamente la ciencia y las teorías científicas no dejan de ser sistemas de creencias, aunque se puedan hacer esta pequeña distinción. Bueno, pero junto a este sistema de valores y a este sistema de creencia también hay que hablar de los sistemas de organización social. Cada cultura tiene su propio sistema de organización social. Este sistema de organización social viene derivado de los valores. Ya hemos dicho que, por ejemplo, incluso los bienes materiales están impregnados de valores, y cada bien material tendrá un valor u otro asignado por este sistema de valores. Esto a su vez determinará un sistema de distribución de bienes y toda la jerarquía social. Determinará también quién tiene derecho a acceder a esos bienes y quién no los tiene, y cómo se puede acceder, cuáles son las formas legítimas de acceder a estos bienes y cuáles son las formas ilegítimas. Así, cada cultura tendrá puede tener un sistema de valores distintos, unos sistemas de creencias distintos, unos sistemas de conocimiento distintos, y en función de esto también tendrá unos sistemas políticos y de organización social y criterios de justicia distintos. Y aquí podríamos decir básicamente que esto sería lo que definiría a rasgos generales una cultura. Pero claro, esto no es tan sencillo, sino que es mucho más complejo. En fin, aquí hemos de introducir un elemento que he denominado niveles de culturalidad. ¿Qué significa esto? Pues básicamente puedo poner un ejemplo. La cultura occidental se despliega en diferentes estados, en diferentes naciones. Ya vemos que aunque comparte una cultura, pues este sistema de cultura se ha desplegado pues en diferentes naciones y en sistemas de cultura particulares. Voy a poner una idea en qué se fundamenta esta idea de los niveles de culturalidad. Y con otro ejemplo, voy a poner el ejemplo pues del cristianismo. En el cristianismo, pues el valor supremo es la salvación y la vida eterna. Pero claro, en el cristianismo han aparecido diferentes corrientes, diferentes sistemas de creencia, aunque por ejemplo luteranismo y catolicismo comparten incluso un mismo sistema de creencias, tienen variaciones dentro del sistema de creencias. O sea que podemos decir que a partir de un mismo sistema de valores han aparecido dos sistemas de creencias distintos, y estos sistemas de creencias dibujan caminos distintos a la salvación.
Por ejemplo, el catolicismo tradicionalmente decía que para salvarse había que hacer buenas obras. El luteranismo, sin embargo, decía no, las buenas obras no son suficientes, no es el camino adecuado, porque si tú haces obras para salvarte, estás condenado. Si no hay fe de verdad, no puedes salvarte, solo la fe te salva. Entonces ya vemos que en cierta medida podemos comparar un sistema de creencias a una especie de mapa de la realidad. Hay un objetivo al cual llegar, que es la salvación, y te dibuja caminos distintos. Y a partir de aquí ya podemos empezar a entender que un mismo sistema de valores, un mismo sistema de cultura se puede desplegar en dos sistemas de cultura distintos. Bueno, es en este punto donde tenemos que encontrar las realidades nacionales. En este sentido podemos decir que pueden existir dos pueblos o sociedades, dos comunidades que tengan un origen común y en consecuencia con ello, un origen puede ser más o menos remoto, más o menos cercano, más o menos lejano, pero pueden tener un origen común y compartir los mismos dioses, compartir las tradiciones parecidas, compartir los mismos valores, pero que se han separado y que han desarrollado cada uno pues algunas tradiciones particulares. Por ejemplo, podemos entender dos comunidades, por decirlo así, germánicas, una situada en la Edad Media en el norte de Francia y otra situada pues en Austria. Pues estas dos comunidades estarán, no tendrán una comunicación directa, habrán desarrollado su propia sociedad y serán dos sistemas orgánicos distintos. ¿Qué quiere decir con dos sistemas orgánicos distintos? Pues dos estructuras de convivencia distintas. O sea, aunque tengan un mismo sistema de valores común, son dos estructuras que están separadas, que no se relacionan entre ellas. Y con esto, con el tiempo, pues al estar separadas y al no estar conectadas, pues pueden ir desarrollando sus aptitudes distintas, sus tradiciones distintas, pueden relacionarse con el entorno de una forma distinta. Esto en cierto sentido es inevitable, porque aunque dos comunidades procedan de un mismo sitio, si una vive en un entorno muy fértil, pues distribuirá sus bienes de una forma distinta a la otra, que a lo mejor se ha ido a un territorio que es más estéril, y en ese sentido tendrá que desarrollar pues un sistema de distribución de bienes distinto, y por lo tanto ya se verá obligado a desarrollar, aunque comparta unos valores comunes, se verá obligado a desarrollar incluso un sistema de justicia distinto. Pues aquí ya tendremos uno de los factores que diferencian las diferentes comunidades nacionales. Y por otro lado, con el tiempo, que tengan aunque hayan tenido una lengua común, al estar separadas, pues también habrán desarrollado, pues con el tiempo, pues variantes en la lengua. Las lenguas irán evolucionando de forma distinta y aparecerán, por ejemplo, el francés y el alemán. Esto es un ejemplo. Y aquí ya vemos que se vamos desarrollando las diferentes realidades nacionales. Aquí de momento estamos hablando de nación en un sentido genérico, por decirlo así, en un sentido de etnia, en un sentido de pueblo con un sistema de cultura, no de la nación en un sentido moderno. Bueno, pues aquí hemos introducido otro elemento clave para entender las realidades nacionales. Ese elemento clave es el de la historia, porque claro, no podemos entender una comunidad nacional, una comunidad humana sin su historia, de la misma forma que no podemos entender una persona sin su biografía. Podemos poner el ejemplo del currículum laboral. A los empresarios, si vamos a buscar trabajo, querrán conocer nuestra identidad en un sentido laboral, querrán conocer todo lo que hemos desarrollado profesionalmente, y por lo tanto eso configurará nuestra identidad profesional. Pues en cierta medida en la vida en general, pues nuestra historia también determinará nuestra imagen.
no solo de cara a los demás, sino de cara a nosotros mismos. Y esto también determinará que nuestra autopercepción vaya cambiando con el tiempo. Nos podemos percibir muy distintos ahora que como nos percibíamos hace 20 años, aunque seamos la misma persona, pero de alguna manera nuestra identidad habrá modificado. Nuestra identidad no es una identidad matemática, sino que es una identidad humana. En este sentido, las comunidades les pasa igual y no las podemos entender sin su historia y sin su biografía. Por último, también podemos decir que la identidad nacional y la personal no solo se autodeterminan, no nos autodeterminamos. Esto es una ilusión. Tenemos cierto grado de autodeterminación, pero nuestra vida discurre siempre con los demás, con otras personas, con otras sociedades, dentro de un entorno cultural, dentro de un entorno político y dentro de un entorno social y en relación con otras sociedades. Por lo tanto, nuestra identidad no se configura solo por nosotros mismos, sino en función de la relación con los demás. Así, en este sentido, tal como dice en este ciclo de la razón a Santiago Armesilla, tal como dice Santiago Armesilla, no nos autodeterminamos, sino que nos codeterminamos. En este sentido, la nación también se forma en relación con las otras naciones, con los otros pueblos y con las otras culturas, y tampoco se entiende sin ellas, ni en sí misma, ni como identidad. Bueno, como veo que este vídeo se ha alargado más de lo que pretendía, como siempre, creo que ya ha llegado el momento de la fase de las conclusiones. Y como conclusión podemos decir que existen dos sentidos diferentes de cultura. El primer sentido se refiere a todo aquello que hacemos por nuestra condición de persona, es decir, no como nuestra condición de seres biológicos de animales, sino referido a nuestra condición de persona. Así es cultura todo aquello que aprendemos de alguna manera, que se nos transmite a través de la educación, a través de la convivencia, a través de las relaciones sociales, que todo aquello que creamos, más allá, todo aquello que creamos, si sea artístico o literario o lo que sea, y después estamos ante la idea específica de cultura, que la idea específica de cultura se refiere a un sistema complejo. Este sistema complejo pues está dotado en primer lugar de un sistema de valores, y a partir del sistema de valores pues se desarrollarán un sistema de creencias y un sistema de conocimiento, y todos estos sistemas de creencias y de conocimiento se relacionarán con una determinada estructura social, con una determinada comprensión de la justicia, con un determinado sistema de distribución de bienes, y todo esto se coordinará y se orientará en función de estos valores. Esto evidentemente no significa que los valores están antes que las creencias, sino que esta jerarquía entre valores y sistemas de creencia es más o menos teórica que real, porque en el fondo los valores no dejan de ser creencias, o sea que siempre están en un sistema de creencias. Por último, podemos decir que una nación es un sistema de cultura en el sentido específico, pero aquí hay que decir que se trataría de un sistema de cultura dotado de una unidad orgánica. Eso quiere decir que se trataría de una sociedad que comparte bienes, que comparte recursos, que comparte algún sistema de justicia, que comparte pues una determinada estructura social, y básicamente convivirían y estarían regidos todos y estarían regidos por un mismo soberano, por decirlo así, o que se configurarían en una red de relaciones sociales muy próxima. Bueno,
Aquí hay que aclarar que en tanto que estamos hablando de una unidad orgánica, de una unidad social orgánica, estaríamos hablando más bien de la nación en el sentido de patria o de lugar de nacimiento de natio. Entonces no estaríamos hablando del concepto nación en sentido estricto, en sentido moderno, es una cosa distinta. Y también habría que diferenciar este concepto de nación del de etnia, porque una etnia evidentemente es una comunidad cultural, pero esta comunidad cultural no tiene por qué estar necesariamente vinculada orgánicamente, estructurando una sociedad, transfiriéndose bienes y servicios y en convivencia. Porque una etnia puede estar dispersada por diferentes imperios, por diferentes zonas, por diferentes países, etc. Sería una cosa distinta, no sería una nación en este sentido. Lo que pasa es que el término nación se usa de muchas maneras y el término etnia también se usa de muchas maneras. Bueno, esto es lo que cabe aclarar para terminar con el vídeo. Finalmente queda dar las gracias a todos los que han visto este vídeo, tanto de forma completa como en parte, y despedirme hasta la próxima. Muchas gracias por todo.